El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo con la mujer Jesús en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las tres lecturas valían para un momento de meditación, pero la última, el Evangelio, pues es, digamos así, como una de las, paradigmas de Jesucristo, de la forma de ser y de pensar Jesucristo. Entonces, pues nos dedicamos unos minutos a ella. No penséis que voy a hablar tanto como esta mañana, que hablé 57 minutos. Ahora va a ser más cortito. Pero, bueno, pues, este es un evangelio como muy permisivo. Siempre ha habido esta discusión en la Iglesia. Incluso hubo una época, la época de los montanistas, allá por el siglo, principios del segundo, finales del primero, que este evangelio pues hasta lo querían quitar, o en algunos códices incluso lo quitaron, porque les parecía que no era digno de Jesús esta conducta. Digno de Jesús era otra cosa, más moral, más radical, más coercitiva, menos permisiva, en una palabra. Y claro, no entendían a Jesucristo y no entendían desde qué punto había venido. No entendían que Jesús había venido a cambiar o a invertir la piedad de los judíos, y que a los que los judíos llamaban pobres y pequeños y desgraciados y malditos, que no conocían y no cumplían la ley, precisamente eran los preferidos de Jesús, y no lo entendieron. Y como no lo entendían, pues no entendieron tampoco las actitudes de Jesucristo. Esto puede suceder hoy mismo, porque muchas veces el Papa yo veo que dice cosas
que mucha gente no le puede entender. No lo puede entender porque el Papa está hablando desde la misma perspectiva de Jesucristo, pero no todos están en la misma perspectiva de Jesucristo y del Papa, ni siquiera en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque hay tradiciones, porque hay teologías. Hay muchas teologías. Las teologías son sistemas, son formas de pensar. Y vienen de siglos. Y se han hecho muchas veces carne de carne. Se han hecho costumbres. Se han hecho hasta cultura. Y claro, ¿cómo vas a ir contra la cultura? ¿Cómo vas a ir contra los que hace 80 años lo admitía todo el mundo? Sin ningún problema. Entonces, pues, es difícil. Claro que es difícil. Y en tiempos de Jesús, pues, sucedía lo mismo. Nuestra ley nos manda a apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Y Jesús, pues, no dijo nada. Simplemente, vete. Yo no te condeno, tampoco. O yo no te condeno. Pero claro, eso es una actitud interior que no conocía aquella gente. Pero era, digamos, como un sorpaso, era como una elevación, como una subida de un escalón más arriba en el tema del pecado, en el tema de la moral, de la relación con Dios. Y no podía suponer que los judíos no podían suponer que Jesucristo perdonara eso. Debería de cumplir la ley. Debería de cumplir la ley. Pero eso sucede hoy mismo en cualquier otro sitio. Puede suceder, por ejemplo, en Corea, que yo estaba allí y he visto muy claro algo semejante. Pues no tiene por qué ser así. ¿Y por qué perdonar? ¿Y por qué? Como me decía a mí una chica coreana, que Judas fue mucho menos traidor que San Pedro. San Pedro era amigo de Jesucristo y le traicionó. Pero el que se merecía la horca era San Pedro, no Judas. Judas, total, no le había querido gran cosa a Jesucristo. Y le traicionó, bueno, pues por amor al dinero. Pero Judas, por nada, simplemente por cobarde y llorica. Judas, o esto San Pedro, pues no. Era en Corea, cuando un empresario fracasa, se suicida y ya está. Y se solucionan todos los problemas, por lo menos para él. Y paga de esa forma, pues, todo lo que él tenía que pagar en relación con la mala gestión de la obra. Y San Pedro, que fue el mayor traidor de todos los que hubo en la pasión, ¿o no? ¿No fue el mayor traidor? Porque si te traiciona Judas, bueno, pues Judas era un cualquiera. No era un amigo especial de Jesús. No era el elegido. No era el mejor. Le traicionó su gran amigo, vamos a decirlo así. Entonces, la mayor traición que hubo en toda la muerte de Jesucristo, ni fue la de Pilatos, ni fue la de esos no eran traidores, esos eran unos pobres hombres. El mayor traidor de todos los traidores fue San Pedro. Pues a ese Jesucristo le nombró jefe de su iglesia. Como para entenderle. Le nombró jefe de su iglesia. Nada menos que a ese. Que se la podía liar en cualquier momento. Porque Jesucristo, si hubiera sabido un poco de psicología, sabe que cuando uno cae en eso, te dice buenas palabras y te promete, yo nunca más, Señor, te amo y te quiero, no sé cuántos, y a los 2 pasos te la vuelve a liar. Lo sabía Jesucristo, ¿verdad? Lo sabe cualquiera, yo lo sabía. Yo no soy como San Pedro, a mí me lía un amigo, una de esas, y digo, vale, pero de ahora en adelante
de confianza contigo ninguna. Ninguna. Y Jesucristo, pues mira, es que Jesucristo cuenta con un as en la manga que no contamos nosotros. Cuenta con su Espíritu Santo que iba a guardar a su iglesia. Porque su iglesia no iba a ser la iglesia de San Pedro, iba a ser la iglesia suya, la de Cristo, la del Espíritu Santo. Y entonces, contando con eso, Jesucristo pudo decirle a San Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tú, que me has traicionado 3 veces, me has traicionado, pues 3 veces te digo: apacienta mis corderos y mis ovejas. Pero esto solamente se puede entender de 2 formas: o haciéndolo cultura, como lo hemos hecho la mayoría de los españoles, y entonces dice: sí, está escrito, cultura. Pero si es vivencia, es una vivencia de arriba, es una vivencia del Espíritu Santo, si no tú. Porque si te pasa a ti, si a ti te traiciona tu mayor amigo en cosas serias como es la vida, nada menos que la vida, no digamos 100.000 euros, la vida, si te traiciona en la vida y a ti te van a matar por culpa de tu amigo, ya te quisiera yo ver a ti perdonando. Y ya te quisiera yo ver a ti haciéndole, si llegas a salvarte, haciéndole jefe de tu empresa. ¿Tú lo harías? Yo no. O creo que no. Vamos. Pero bien, con el Espíritu Santo entendemos este misterio y por qué la Iglesia de Jesucristo se realiza con los más pobres, con lo más pobre. Porque lo más pobre de toda la pasión, la mayor traición, fue la de San Pedro. Pues bien, siguiendo con el mismo tema y con el mismo corazón que tenía Jesús y con la misma fuerza de Espíritu Santo, pues sucedió lo que nos cuenta aquí, que había una mujer que fue sorprendida en adulterio. Supongo que al hombre también le sorprenderían, pero lo dejaron escapar, porque la ley nos manda que a estas hay que apedrearlas. Y entonces, pues, bueno, ¿tú qué dices?, le decían a Jesús. Que tire la primera piedra el que no tenga pecado. Y se fueron escabullendo todos. Y al final quedó solo con ella y le dijo: ¿no te han condenado? Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Pero esta mañana ya hemos hablado precisamente de esto, sin saber. Yo no sabía que hoy precisamente era el Evangelio, este Evangelio. Bueno, no es hoy, es mañana, este Evangelio. Pero volvemos a repetir lo mismo. ¿Vosotros que creéis que Jesucristo era tan moralista como para decirle a esta mujer: vete y no peques más? Yo entiendo que Jesucristo, vete, dijo: tampoco yo te condeno, anda y no peques más. Eso es moralismo puro. Eso es moralismo puro. Eso es pelagianismo puro. ¿Y Jesucristo fue pelagiano? ¿Cómo va a ser pelagiano Jesucristo? Si toda su vida fue gratuidad pura. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pues evidentemente quiere decir: apacienta mis corderos. Quiere decir: tú que has traicionado, tú que me has traicionado, yo tengo para ti reservada una fuerza especial. La fuerza de mi espíritu, para San Pedro, para que dirijas mi iglesia. Y a esta muchacha o a esta señora o lo que fuera, pues Jesucristo le dijo: anda, vete, yo tengo reservado para ti otra cosa. Cuando Jesucristo es el garante, cuando Jesucristo cura no para que vuelvas a las andadas. Jesucristo cura porque Él tiene seguridad de darte una fuerza especial que tú no tendrías por ti mismo. Pero si te mete en medio de la manada de lobos
como decía esta mañana, tú volverías a pecar. Pero a nosotros todos nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, en un momento dado nos damos cuenta de que nuestra vida cambia, nuestra vida está cambiando, vamos a mejor, alabamos al Señor, tenemos más sentimiento religioso, nos interesa más lo trascendente, lo relacionado con Dios, la fe, la esperanza, la caridad, una vida teologal más profunda que la que hemos tenido hasta ahora. Y entonces, pues, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras traiciones? ¿Cuál es lo que hemos hecho mal? ¿Qué hemos...? Y Jesucristo nos dice cada día, vete y no peques más. Pero si a ti te dice Jesucristo, vete y no peques más, tú no vas a pecar más. Todos los días. Con eso solo te digo. Pero si Jesucristo te dice, vete en mi fuerza, con mi poder, en mi nombre, con el Espíritu que yo te doy. Y nosotros entendemos en nosotros muy claramente que la única forma de crecer en las cosas del Señor es gracias a ese Espíritu de Dios. Haces a ese Espíritu Santo que nos va ayudando poco a poco, pues a ir hacia arriba y a culminar esta carrera que Dios nos da, o que Dios, digamos de alguna forma, reserva para nosotros, nos ha elegido para ella, nos ha escogido y nos ha guiado. A los que escogió, los santificó y los predestinó, y etcétera, para hacerlos semejantes a Jesucristo en su gloria. Pues bien, hermanos, es muy interesante, aunque sea como factor psicológico nada más, es muy interesante contar con Jesucristo. A mí me interesa enormemente, muchas veces me lo he pensado, no creáis que no. Es que a mí un hombre con la psicología de Jesucristo me interesaría hablar con un hombre, ya quitando la teología, quitando las cosas del cielo, pero en este mundo, simplemente en este mundo, un hombre que cuando la ley te dice haz esto, ese hombre sale a favor de una persona y dice, no te han condenado, yo tampoco, en contra de la ley, en contra de lo que se manda, en contra de lo que hay estatuido, en contra de todo, pero a favor de una persona, pero a favor de un valor supremo, y ese valor supremo es la persona. A mí un tipo así me interesaría. Yo sé que le condenaría, yo sé que le llamaría, hoy mismo, hoy, no creáis que no, por mucha democracia, sí, la democracia y todas esas cosas duran hasta donde duran, pero nada más que hasta ahí, es decir, cubren el terreno que cubren, pero si hay otras cosas más hondas, ya no hay democracia posible, ya no. Si tú, no sé, eres una determinada cosa o un determinado pecado, una determinada situación, te condenan con facilidad todo el mundo. O te condenamos, porque condenamos todos fácilmente muchas cosas. Sobre todo si no está politizado. Si está politizado te condenan unos sí y otros no. Pero si no está politizado, pues todo el mundo lo puede ver muy mal. Solamente hombres así como Jesús pueden sentir una compasión profunda por un prójimo, aunque ese prójimo se merezca 25 horcas, no se merezca lo que se merezca. Pues bien, hermanos, hoy ha ido por aquí la cuestión de este retiro, que es una cuestión de reconciliación. La reconciliación la tenemos por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo la reconciliación es de tal calibre que cuando un pecador peca, como esta señora, pues si se la perdona y se la encamina con una fuerza del Espíritu Santo, pasa a ser una belleza.
porque es así. Como nos dice el Papa, ninguno de nosotros es capaz de conocer a Dios fuera de su traición. Ninguno es capaz de conocer a Dios fuera de su pecado. Si no le conoces a Dios en tu pecado, en tu debilidad, en tu pobreza, no le conoces. No le conoces. Si tú crees que conoces a Dios porque has estudiado teología, no le conoces. No le conoces en tu mente, no le conoces en tu racionalidad. Conoces a Dios en tu pobreza, en tu miseria, en tu pecado, en tu incapacidad, porque no sabes salir de ella, y si Él te saca de ella, entonces sí, entonces conoces a Dios y dices: qué grande eres, Señor. Con este miserable, con este pequeño, con este pobre, aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y la Teresita del Niño Jesús nos decía que, sencillamente, pues, lo que quiere Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, y que confíe ciegamente en su misericordia. ¿Qué está diciendo aquí esta mujer? Está diciendo que por ella nada, que en ella no busque nada, nada. Simplemente que busque que ame su pequeñez, que ame el no ser nadie y el no poder nada. Pero menuda sabiduría, ¿eh? El otro día hablaba yo en Maranata del don de sabiduría, pero qué más mayor sabiduría que conocer tu impotencia y tu pecado. Es el principio de toda sabiduría, porque ahí es donde el Señor puede hacer su obra, donde el Señor puede hacer sus maravillas.